bendiga ricamente en el nombre de Jesucristo. Y en esta mañana de hoy, el del día de hoy, viernes, estamos una vez más aquí conectados, ¿verdad? Con usted, con la presencia de nuestro Dios a través de Guardianes del Aceite. Una vez más estamos aquí para bendecirles en el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo muy especial para todos los hermanos que están ahora mismo conectados, que van a estar escuchando esta enseñanza, que están escuchando esta enseñanza y van a estar escuchando esta enseñanza de la palabra de Dios. Un saludo muy especial para todos los que también están retransmitiendo a través de la radio este programa Guardianes del Aceite. Saludos para todos, saludos a mis colegas acá en sala, mis hermanos panelistas. Dios le bendiga a la directora también de este programa, la hermana Denis, en el nombre del Señor. Así que es un día más de oportunidad, es un día más de bendición en el cual nuestro Dios quiere tratar con nosotros de una manera muy especial. Yo quiero que usted me preste un momento de atención, un momento, ¿verdad?, para que podamos bendecir su vida a través del consejo de la palabra del Señor. Y en el nombre de Jesús, pues de este país de Nicaragua, queremos bendecirle a través de esta plataforma de Zoom en Guardianes del Aceite. Quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, una porción de la palabra de Dios muy conocida, pero impactante también a la vez. En esta preciosa mañana queremos, en el nombre del Señor Jesús, tener lectura de la palabra de Dios. Dice así, en el nombre de Jesús: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una promesa de nuestro Dios, es una palabra que está dada en la Biblia, es algo que está escrito, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero invitarle en el nombre del Señor Jesucristo que hagamos una oración poderosa y que nuestro Dios sea el que ministre en esta hora. En el glorioso y santo nombre de Jesús. Gracias, Señor. En tu nombre poderoso, Señor Jesús, me presento primeramente delante de ti, Señor, y delante de todos los hermanos y hermanas que van a estar escuchando y viendo, Señor, esta enseñanza de tu palabra. Los hermanos que están retransmitiendo, Señor, a través de la radio, les bendecimos a ellos también en el nombre de Jesús. Oh, glorifícate de una manera especial. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema que quiero abordarles en esta hora se titula El poder de la oración. Esta mañana, el Señor en esta semana me ha estado inquietando acerca de este tema, el poder de la oración. Quizá hemos escuchado muchas veces acerca de orar y de estar orando, pero lo cierto es que es una necesidad latente, es algo que debe permanecer en la vida del cristiano, en la vida del pueblo de Dios continuamente. Y esa es la razón por la que en esta mañana quiero compartir con ustedes esta enseñanza de la palabra de Dios bajo el tema el poder de la oración. Se define como poder la capacidad de hacer, decir, expresar o ejecutar una acción. El término poder describe habilidad, acción y efecto. Realidad y circunstancia es un término genérico que se emplea en cualquier área de la vida en la que una acción esté en proceso. Además, el término poder implica la autoridad, pero preferido a un campo específico en la que la palabra denote superioridad en un sistema jerárquico. Entonces yo estoy definiendo en esta mañana acerca de lo que significa la palabra poder. Poder significa autoridad,
significa superioridad, significa estar encima de un sistema jerárquico. Entonces, esta mañana estoy hablando acerca del poder de la oración, la importancia de la oración es hecha evidente en 667 referencias a la oración hallada en la Biblia. Dios nos invita, nos ruega, nos manda a que oremos. Si usted preguntara a un cristiano si sabe lo que es orar, le responderá que sí. Si avanza un poquito más y le interroga respecto a por qué y para qué orar, es probable que a lo mejor comience a tartamudear. Y si llega al último nivel y le sondea respecto a cuánto tiempo pasa orando, lo más probable es que le dirá que muy poco o nada. Esa es la realidad. Ese es un sondeo que muchas veces se hace y la respuesta a la que se llega es que muchas veces estamos muy pocas veces orando. La importancia de la oración es hecha evidente entonces en la Biblia en 667 veces donde Dios nos hace el llamado a que oremos, a que oremos. Entonces, esto es algo que creo que muchas veces lo manejamos, pero ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Y orar es sencillo, la oración es el medio a través del cual la humanidad se enlaza a sí mismo con la divinidad. Eso es orar. Es hacer uso del medio por medio del cual nosotros nos enlazamos con nuestro Dios. Orar es el empleo celestial más noble de todos. A través de la oración, el curso de la naturaleza se ha detenido, milagros se han forjado, reinos se han sometido. Entonces la oración es el recurso más efectivo en la vida cristiana. Oiga, más efectivo en la vida cristiana. Es el medio de Dios para suplir las necesidades del hombre. Es el medio. No hay otro medio por medio del cual Dios quiera suplir nuestras necesidades. Es el estar orando. Es la voz del hombre que entra en el corazón de Dios. Aleluya. Entonces, orar es hablar y platicar con Dios. Y muchas veces nos cuesta mucho orar. Nos cuesta mucho hablar con nuestro Dios. Entonces, esto es lo que yo puedo definir acerca de qué es orar. Una cosa es tener la definición y otra cosa es querer orar, querer platicar con nuestro Dios. Pero lo cierto es que nuestro Dios nos está haciendo el llamado a orar, a orar, a orar. Entonces, ¿cómo orar? Es una pregunta sencilla que muchas veces quizás nosotros lo sabemos, pero quizás muchas veces pasamos por alto algunas cosas. Como por ejemplo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 5, Él nos da una explicación. Dice que nosotros no tenemos que orar con hipocresía, no orar para ser visto, no orar usando vanas palabrerías. Entonces, orar, hay que orar con el alma. ¿Cómo orar? Orar con el alma, entendimiento y el corazón. Usted recuerda la porción bíblica cuando Ana oró para que Dios le diera un hijo.
Y dice la Biblia que Elí se acercó a Ana y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y le dijo, digiere tu vino. ¿Por qué? Porque Elí la creyó que estaba borracha. Pero orar, ¿cómo orar? Hay que orar con el alma, con el entendimiento, con el corazón, no con hipocresía, no orar para ser visto, no orar usando vanas palabrerías y palabreros. No, no, no. Dios quiere que oremos con el alma, con el entendimiento, con el corazón, consciente de sí mismo, de nuestra comunión con Dios. Orar con humildad. Y es lo que nos dice la palabra del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hay que orar con humildad. Eso es lo que Dios siempre está demandando, la humildad. Entonces, ¿cómo orar? Hay una lista que nosotros muchas veces necesitamos tener en el momento de orar, para el cómo orar. Necesitamos orar personalmente por nuestras necesidades personales, por nuestra vida espiritual personal. Necesitas orar por tu matrimonio, por tus hijos, familiares, necesidades de la iglesia local. Necesitas orar por el pastor, por los diáconos, por los líderes, aquellos que pidieron oración especial por esas necesidades, por esas peticiones especial. Necesitamos orar por tu amigo, por tus familiares que no han venido a los pies de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos a la hora de la oración, cómo orar, entendemos en ese momento que tenemos que venir a Dios con el alma, con el entendimiento, con el corazón, con humildad y presentar todas estas necesidades en el transcurso de la oración. Y en el transcurso de la oración encontramos un intervalo que también entra lo que es la adoración, en el cómo orar. Ahora, la pregunta también aquí continúa. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Necesitamos estar orando. Por eso el Señor nos hace el llamado a orar. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hay un adversario que, dice la Biblia, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y si alguien no está orando, no está lleno de la gloria del Señor, no está fortalecido, entonces ese león va a llegar y va a destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, aleluya, tu ministerio y todo lo que Dios ha dado a tu vida. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, dice Efesios, el capítulo 6, versículo 12, contra principados, potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes. Aleluya. Porque por medio de la oración hay liberación. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar porque necesitamos orar por alguien que quizás está atado, encadenado o está pasando por situaciones difíciles. Ejemplo, Hechos capítulo 12, versículo 5, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Qué tremendo. Entonces necesitamos orar y hacer una oración de intercesión. Por eso debemos orar, porque necesitamos convertirnos en gente intercesora, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahora, ¿por qué orar? Porque el Señor nos manda a ejercer esa práctica. Mateo 26, 41, el Señor dice, velad
y orar. El orar no es una opción, como muchos quizás piensan, sino un mandamiento y a la vez es pecado no hacerlo. Santiago, el capítulo 4, versículo 17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es pecado, hermano, dejar de orar y quitarnos ese hábito de no orar. Nuestro Dios está interesado de que mi vida y tu vida permanezca enlazado con Él a través de ese único medio que se llama la oración. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Hay poder en su nombre. Bendito sea el Señor. Por eso esta mañana estoy enseñando acerca del poder de la oración. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, nuestra oración llega a adquirir poder en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta surge, ¿por qué no estamos orando? A causa de la debilidad carnal, el hombre necesita orar a Dios. Mateo 26, 41, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Entonces, ¿por qué no oramos por la debilidad en la carne? Porque le hemos dado tregua a la carne. No oramos porque muchas veces somos carnales. La carne es débil y no le gusta orar. ¿Qué nos pide la carne? La carne nos pide solo el deleite carnal. La carne nos pide todo lo que en ella se siente complacida. Entonces, por eso muchas veces no estamos orando porque somos carnales. Aleluya. Muchas veces no estamos orando porque nuestra relación con Dios está mal. Hay pecado. Y no nos sentimos dignos de estar delante de su presencia. Ya dice la Biblia en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Note bien, vuestras iniquidades han hecho división. Y el pecado es lo que ha hecho división entre Dios y el hombre. Dios ha querido tener una muy buena relación con el ser humano, pero el pecado ha estado de por medio para que esa relación no se dé ni continúe. Y es lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muchas veces no oramos porque nuestra relación con Dios está mal. Aleluya. ¿Saben qué me llamó la atención? El texto bíblico en Juan capítulo 9, versículo 31. Y dice la Biblia, Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye la oración a los pecadores. Qué tremendo, ¿no? Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. ¿Por qué muchas veces no estamos orando? Porque si hay rebeldía, desobediencia, carnalidad, no vamos a tener una buena relación con Dios, ni vamos a querer, porque la carne no quiere orar, no quiere conectarse con Dios. Hay muchos cristianos que muchas veces lo que queremos es solo andar al ray. Ore por mí, hermano, ore por mí, pero a veces no estamos orando por nosotros mismos y pedimos que alguien ore por nosotros, porque la misma carnalidad y nuestra mala relación con Dios nos impide tener ese acercamiento con el único medio
que es la oración. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, cuando dejamos de orar, ¿qué viene? ¿Cuáles son los resultados cuando dejamos de orar? Vienen problemas, dificultades, nos volvemos incapaces, las fuerzas se debilitan, andamos en la carne, actuamos mal y comenzamos a pecar. Y viene la anemia espiritual y muchas cosas más. Cuando dejamos de orar, se terminan los ministerios, se termina todo lo que Dios nos ha dado. Y recuerde que la iglesia es un órgano espiritual, no es algo material, es espiritual. Y por lo tanto debemos orar. La verdad es que así es. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia. Podemos tener muchos años de experiencia en el andar con Dios. Pero cuando dejamos de orar, vienen problemas, dificultades, nos volvemos incapaces, las fuerzas se debilitan, andamos en la carne, actuamos mal, comenzamos a pecar y viene un sinnúmero de asuntos, aleluya, que más bien va de mal en peor. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Gloria sea al Señor. Así que toda persona necesita la ayuda divina. El Señor nos habla en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, oiga, el que permanece en mí y yo en él, lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada, óigase bien, no vale la experiencia, no vale mucho conocimiento bíblico, teología. Si estamos separados de nuestro Dios por la oración, nada podemos hacer. Nada, necesitamos estar orando para que la unción de Dios, el poder de Dios, fluya en nuestra vida y haya un impacto en este tiempo de parte de la iglesia del Señor cuando estamos orando. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 16, el Señor nos manda, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios con confianza y con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quizás algunos son incrédulos, por eso no oran, no tienen confianza, no tienen fe. Por eso dicen, no, ya Dios no me oye, ya tengo cansado al Señor, ya el Señor ya no hace caso a mi oración. Siga orando, persista, busque como la mujer que tenía flujo de sangre. Ella persistió. Fue como Bartimeo el ciego que gritó y gritó y gritó y Jesús escuchó y lo mandó a traer. Hay que persistir, hay que acercarse confiadamente al trono de la gracia con fe, no con incredulidad, sino con fe, porque el que se acerca con fe es galardonador de los que le buscan. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, ¿qué cosas suceden cuando oramos? Eso lo sabemos. Pero oiga, Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Entonces, ¿qué cosas suceden cuando oramos? Algo sobrenatural de nuestro Dios comienza a moverse. La naturaleza misma
también comienza a dar fruto del poder de la oración de alguien que está orando o que ha orado. El Señor Jesús nos enseña que en la iglesia primitiva se manifestó el poder de la oración. Fue cuando Pedro y Juan estaban orando, estaban yendo a la oración, que sucedió el milagro del cojo. Dice que el cojo era un hombre cojo de nacimiento. Lo ubicaban allí en la puerta del templo para pedir limosna. Entonces, Pedro y Juan tuvieron fe, confianza, poder. Había la gloria de Dios en su vida porque estaban orando. Y dice que ellos le dijeron: no tengo oro, no tengo plata. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Nos preguntamos, ¿y por qué muchas veces no se ven muchos milagros hoy en día? ¿Por qué muchas veces no se ven muchos milagros, liberaciones? Y nos alegramos cuando algo está pasando, que a veces no es común y no es cotidiano, porque no estamos orando. Somos la iglesia del Señor. Tenemos el mensaje de Hechos 2:38. Pero necesitamos, pueblo de Dios, ministro del Señor, orar, orar, orar. Todos los ministerios, todo lo que Dios está dando a la iglesia se mueve a través de la oración y eso trae avivamiento. Aleluya. Entonces, ¿qué debo hacer para que en mi vida haya victoria? Bueno, el Señor nos habla en Gálatas 5:24, someter en disciplina a este cuerpo carnal. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué debo hacer para que mi vida, mi oración, se halle en victoria? Someter en disciplina a este cuerpo. Y es lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificarla. Entonces, a este cuerpo hay que enseñarle la disciplina de orar. Hay que someterlo a esa disciplina. Hay que disciplinar a este cuerpo carnal a una vida de oración. Mucha gente está disciplinando a este cuerpo porque dice: lo estoy disciplinando para bajar de peso. Lo estoy disciplinando en no comer comidas, alimentos que lo afecten, que lo dañen, que lo perjudiquen. Estoy disciplinando este cuerpo haciendo ejercicio, yendo al gimnasio, saliendo a correr. Pero la pregunta está ahora: ¿usted lo está disciplinando a la oración? ¿O qué tipo de disciplina le está dando a este cuerpo? Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, orar en todas las circunstancias. ¿Qué debo hacer para que mi oración sea una oración victoriosa? Someter este cuerpo a la disciplina de la oración y orar en toda circunstancia. Efesios 6:18 dice la Biblia: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No va a orar usando vanas palabrerías. Dice súplica en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, no estamos viendo el reloj, no estamos viendo el tiempo, cuánto tiempo hemos orado. Cuando estamos en el Espíritu, el tiempo pasa. Y cuando dejamos de orar, nos damos cuenta que hemos pasado un buen tiempo a solas con nuestro Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para que mi vida, mi oración sea una oración de victoria? Orar en todas las circunstancias. Persistir en la oración, o sea, perseverar. 1 Tesalonicenses 5:17, hay un texto
muy poderoso. Dice, orar sin cesar, o sea, no parar de orar todo el tiempo. Hay algo que el pueblo de Israel tiene y que lo acostumbró Daniel y que lo acostumbró la iglesia primitiva, Pedro y Juan, es que oraban 3 veces al día, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Entonces, el apóstol Pablo hace énfasis a esa oración, persistir en la oración, orando sin cesar. Perdóneme lo que le voy a decir, a veces ni por los alimentos oramos. Se nos olvida orar por todo. ¿Por qué? Porque no queremos tener una vida de victoria y a veces nos hallamos pálidos, nos hallamos apaleados, nos hallamos maltratados, nos hallamos en derrota porque no estamos orando. Estoy enseñando esta mañana el poder de la oración. Si nosotros tenemos en cuenta todas estas cositas, nuestra oración va a ser poderosa y Dios va a obrar poderosamente a través de nuestra vida y vamos a ser efectivos y grandes cosas hará Dios a través de nosotros para gloria de su nombre. Aleluya. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho y no hay arma más poderosa en este mundo que la oración. No hay un hombre o una mujer más fuerte que aquel o aquella que se encuentra de rodillas. Oiga bien, la fortaleza de una iglesia no radica en lo grande, hermoso del templo, la cantidad de miembros, del dinero que tenga, de las riquezas materiales, sino que debajo de ese techo hayan hombres y mujeres de oración que han entendido, oiga bien, que han entendido la necesidad de orar y estar orando, que hayan entendido, necesitamos entender que orar es una necesidad y que por lo tanto necesitamos estar orando. Aleluya. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está esa oración delante del Señor? Aleluya. ¿Es todavía una oración de poder o ya no estás orando? El Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que yo hago, dice el Señor, él las hará también, usted también las hará, yo también las hará, dice, y aún mayores hará. Es una palabra de promesa, es una verdad. Aleluya. ¿Sabe qué? Pueblo de Dios, iglesia del Señor, hermano y hermana que está usted en esta hora con nosotros a través de Guardianes del Aceite. Guardianes del Aceite nació en el corazón de Dios por medio de una sierva que estaba inquieta orando. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios quiere en este tiempo que haya una iglesia de oración. El diablo tiene miedo a un pueblo que ora. El diablo, las tinieblas, el infierno mismo no quiere que tú y yo oremos. Porque sabe el diablo que cuando oremos, las tinieblas no van a poder prevalecer. No van a poder prevalecer delante de un hombre y de una mujer ungida en la oración. Voy terminando. La Biblia dice que cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinaí y descendió del monte, el pueblo vio en Moisés que su rostro resplandecía. Cuando tú ores poderosamente, la gente va a ver algo especial en ti, la unción de Dios en tu vida, va a ver la gloria de Dios. Aún los demonios mismos van a huir cuando tú te levantes y comiences a orar poderosamente,
Yo te invito en el nombre de Jesús, levántate. Los ministerios en la iglesia van a crecer y van a prosperar, avivamiento, alma, muchas cosas van a venir, pero todo radica en la oración. Te pregunto, ¿cómo está tu oración? El Señor Jesús te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús en esta preciosa mañana. Yo declaro liberación, sanidad en el nombre de Jesús, porque sé a quién le he creído en esta mañana y yo sé que su poder es un poder ilimitado. El Señor Jesús te bendiga, mi hermano y hermana, y espero que haya sido de bendición esta reflexión de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor Jesús. Gracias, Pastor Blandón. Hermosa exposición de la palabra de Dios, amén. Recordemos, no todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla. Gloria al Señor Jesucristo. Y el secreto de la oración está en orar en secreto. Dios me le bendiga grandemente, gloria al Señor.